Buenas tardes, familia. Dios me los bendiga. Qué lindo estar nuevamente con ustedes, aquí con Manolito, tratando de llevar pues este tiempo de bendición para toda la familia. Para mí es una bendición muy especial y agradecerles nuevamente por todas sus oraciones, por todo su cariño, por el estar siempre ahí en la batalla. Bueno, yo quería compartir con ustedes una pequeñita meditación de lo que el Señor nos ha venido hablando la semana pasada. Eh, Tuvimos los 3 días de la Navidad en familia, ¿se acuerdan? Bueno, y algo que me quedó a mí en mi corazón fue el versículo de Lucas 2, 19, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, las personitas que nos compartieron hablaban de ese versículo, ¿sí? Porque es cuando van todos a adorar a Jesús en el pesebre. Y algo muy lindo está en el versículo 19, lo voy a leer desde el 18, dice, todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. ¿Sí? Todos estaban felices, estaban contentos por la buena nueva de Jesús que había nacido, ¿sí? Pero María dice en el versículo 19, guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Y a mí me quedó grabado ese versículo, ¿sí? Dice, y María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Y bueno, el próximo 2021, ustedes saben, en la familia del Cente Mundial, Centi City, tenemos el próximo año 2021 y la palabra de Dios. Y definitivamente si nosotros no hacemos lo que esta mujer tan especial como es María, de guardar en nuestro corazón, ¿sí? Lo que la palabra de Dios dice, no vamos a poder disfrutar de lo que el Señor ya ganó en la cruz, que es una vida rica, abundante, en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. ¿Por qué? Porque ustedes mismos saben, también lo dijeron la semana pasada, que el 2020 ha sido un año difícil y yo sé que para todos, ninguno de nosotros nos hemos escapado de las enseñanzas del Señor. No digamos que fueron cosas difíciles. Bueno, sí fueron difíciles, otros estamos caminando todavía en los tratos del Señor, pero sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, y bueno, como decía, guardar en el corazón, guardar en el corazón. ¿Y qué es guardar? Es atesorar, es cuidar, ¿sí? En el caso de la palabra de Dios es meditarla, estudiarla, ¿sí? Que ella sea nuestra luz, que ella sea nuestra guía para todo lo que hagamos. Fíjense, por ejemplo, lo que decía David en el Salmo 119, dice, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. María guardaba todas las cosas en su corazón, dice Lucas 2:19. ¿Sí? Entonces, y David también dice, guardar en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Sí? Entonces es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que el próximo año y desde ya, guardemos los dichos, guardemos su palabra, guardemos sus promesas, guardemos todo aquello que el Señor ha hablado cada uno en lo más profundo. ¿Sí? En ese tiempo donde tenemos tiempos a solas con Dios, es ahí donde Él nos habla, es ahí donde se convierte en un diálogo cuando tenemos esos tiempos de oraciones. Y les estamos dando una cordial bienvenida para este último mensaje de este fin de año, invitándoles, ya ustedes saben, esta es la iglesia Senti en Miami, Florida, dándoles una cordial bienvenida, como les decía antes, y expectantes de lo que viene para nuestras vidas en el 2021, porque sabemos que Dios está cumpliendo sus planes. Y lo interesante es que podamos hacer parte de ellos. Mejor definamos hacer parte de ellos porque el plan de Dios
es que usted y yo hagamos parte de ellos. Junto con mi esposa Ana Lucía, les agradecemos infinitamente su cariño, su respaldo y el haber permanecido durante todo este año 2020. Haber respaldado este proyecto de la iglesia. Su amor, su fidelidad, su entrega, su consagración. Tanto de sus vidas como de sus familias. Dando lo mejor de ustedes en este 2020. Muy agradecidos estamos con mi esposa. Gracias porque sabemos que lo hicieron porque aman al Señor. Invirtieron su tiempo, sus talentos, sus diezmos, porque aman al Señor. Y gracias porque también nos han demostrado el cariño y el amor hacia la vida de mi esposa y hacia mi vida. Y es mutuo. Igualmente nosotros hemos aprendido a amarles a cada uno de ustedes en este último año y medio que Dios nos ha dado la gracia y el privilegio de estar aquí junto a ustedes. Así que familia, vamos a prepararnos para ir a la palabra de Dios y seguir sacando enseñanzas y seguir preparándonos para este 2021 que lo tenemos ya a pocos días, 4 días del nuevo año. Quiero invitarles a que, pensando aún alrededor del nacimiento de Jesús, hemos visto durante todos estos días cómo la palabra de Dios nos trae una riqueza preciosa. El Espíritu Santo, en su inspiración divina, trae para nosotros en su palabra recursos para la eternidad. Vimos, por ejemplo, la actitud de José y María. Es una actitud que nos enseña tremendamente por las circunstancias que enfrentaron, la forma como recibieron la decisión de la voluntad soberana de Dios, el rechazo que enfrentaron, los riesgos que corrieron. Tenemos, por ejemplo, también la actitud de los magos, como ellos buscaron la verdad, pagaron un precio alto por encontrar a Jesús. Vinieron invirtiendo tiempo y mucho dinero porque andaban buscando la verdad y vinieron a encontrarse con Jesús. También los pastores nos dan la enseñanza de cómo Dios se manifestó a ellos en gente sencilla, humilde. Los líderes religiosos también nos dejan una gran enseñanza. Herodes, sus miedos, sus temores. Los líderes religiosos, su hipocresía, su indiferencia. No reaccionaron cuando oyeron, cuando se les preguntó acerca del Cristo. Sabían de memoria cosas que habían aprendido, pero no vivían. No había en sus corazones el anhelo por encontrar a Jesús. Todos ellos nos confrontan frente a la vida de Jesús, al propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Decíamos en los 3 días que tuvimos antes de Navidad que efectivamente no podemos reflexionar acerca de la Navidad si nosotros antes no estamos siempre enfocados en la cruz del Calvario, porque obviamente el nacimiento de Jesús como hecho hombre, tomando naturaleza humana, está conectado directamente a la cruz del Calvario, porque tiene que ver con el propósito, tiene que ser por la razón y las razones por las cuales Jesús vino. Así que todas estas reflexiones de Navidad nos desafían a reflexionar para tomar decisiones respecto de Dios, respecto de su obra. Nos ayudan a no ser indiferentes a su voluntad. Si Navidad para usted
a esta altura del partido, giró, y aún el año nuevo, giró alrededor de descansar, comer, viajar, regalos, reuniones con amigos, aún reunión en familia. Es posible que usted no haya entendido hasta ahora lo que pasó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y yo quiero animarle a que usted sea muy sincero. Porque si a esta altura del partido esa es la visión que usted tiene de la Navidad, me temo que es posible que usted no haya tenido un encuentro personal con Jesucristo. La Navidad nos ha llevado a mirar hacia la cruz del Calvario. Y al mirar a la cruz del Calvario siempre tendremos respuestas del amor de Dios y respuestas nuestras para reaccionar en gratitud por esa acción soberana de nuestro amado Dios de haber entregado a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y a morir por usted y a morir por mí. Así que Navidad significa que Jesús se ha hecho hombre y que vino. Y entonces la pregunta sería, ¿vino a qué? Y esa respuesta de la palabra de Dios es contundente. Y es muy importante que nosotros tengamos claro a qué vino Jesús. Por eso quiero invitarles a que vayamos. Ahí está el versículo con el que vamos a iniciar esta noche. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Porque aquí comienza una parte de la respuesta a esa pregunta. ¿A qué vino Jesús? Dice Primera de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Recordemos que el color rojo de las letras intentamos dar el énfasis de lo que queremos aprender. La palabra de Dios dice claramente que Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Pero el versículo dice, y sabéis, en otras palabras, y ustedes comprenden, y ustedes ya están enterados, está diciendo el apóstol Juan. O sea, está hablando de que ya se supone que tenemos que ser conscientes de eso. De que Jesús vino hace 2000 años. Según dice el versículo, para quitar nuestros pecados. Y en la segunda parte dice, y no hay pecado en Él. Y obviamente la condición para que Jesucristo pudiera liberarnos del pecado, la condición era de que Él estuviese libre de pecado. Porque es obvio que si Jesús hubiera estado bajo el poder del pecado, no tendría autoridad para liberarnos. Si yo quiero llevar a una persona que está presa y llevarla a la libertad, la característica, la condición y el requisito mínimo que yo debo tener es que yo debo ser libre para poder darle libertad a la persona que está bajo esclavitud. Por eso Jesús tuvo y tiene la autoridad para darnos libertad, porque Jesús nunca estuvo bajo el yugo del pecado. Así que a eso vino, a quitarnos, a limpiarnos de nuestro pecado. Luego, la primera palabra es para el perdón de pecados. Y si usted quiere poner en mayúscula, apunte la palabra limpieza. En primera instancia, Jesús vino a traer limpieza, a limpiarnos de nuestro pecado. En segundo lugar,
Jesús vino para traer victoria sobre el pecado y la muerte y sus consecuencias. Jesús vino a declarar que al resucitar estaba venciendo el poder del pecado y venciendo el poder de la muerte. Es decir, vino a darnos, la segunda palabra sería libertad. Y en tercer lugar, Jesús vino a darnos nueva vida, darnos eternidad. En otras palabras, la tercera sería salvación. ¿A qué vino Jesús? Vino a traernos limpieza. 1, 2, vino a traernos libertad. Y 3, vino a traernos salvación. Es en esa dirección que tenemos que ver la venida de Jesús, su primera venida. Y sobre esa expectativa nuestro corazón debe estar expectante a la segunda venida de Jesús, que tiene propósitos muy diferentes a la primera venida. Pero esa segunda venida que estamos esperando es parte del mismo plan, del plan soberano que Dios ha definido, del plan del que usted y yo podemos hacer parte, y necesitamos ser conscientes de ese plan. Así que veamos ahora lo que dice Primera de Juan 3, versículo 8. Ahí lo tenemos ya en la pantalla. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero esta segunda parte es el énfasis de lo que queremos compartir con ustedes. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Fíjense que nuevamente la palabra de Dios está haciendo énfasis de para qué apareció Jesús. Dice, para deshacer las obras del diablo. Y eso tenemos que ser muy conscientes. Y hay 3 palabras que quiero compartir con ustedes que muestran, porque la pregunta obvia que sigue es, ¿y cuáles son las obras del diablo? Es algo que usted y yo como cristianos necesitamos tener muy claro. Porque durante todo este 2020 vimos y estuvo actuando la obra del enemigo. Por supuesto que también la obra de nuestro amado Dios. Pero es necesario que nosotros seamos conscientes de esa realidad. ¿Cuáles son esas obras del diablo que Jesús vino, según Juan, primera de Juan 3:8, vino a deshacer? Deshacer significa desactivar. Deshacer significa quebrar, impedir que siga su funcionamiento. A eso vino Jesús. Y por eso es importante que nosotros seamos conscientes de lo que la palabra de Dios dice. Y las obras del diablo, que son muchas, muchísimas, por ahora quisiera mencionar 3 que son importantes para nosotros en este tiempo. La primera es que a él le interesa la desconfianza. Si usted hoy mira alrededor de lo que pasa en el mundo, hay una gran desconfianza. Hay una gran desconfianza hacia el liderazgo político. Hay una gran desconfianza entre padres e hijos. Hay desconfianza entre los liderazgos aún dentro de la iglesia. Hay desconfianza. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor esté cerca, dice, dirán paz y seguridad. Y ahí es donde aparecerá este último tiempo, porque la gente anda buscando eso, seguridad, porque hay mucha desconfianza. Y el diablo es especialista en eso,
Estamos a puertas de un 2021 y una de las cosas que está seguramente lleno en nuestro corazón hoy es de desconfianza. ¿Qué va a pasar en el 2021? Hay inseguridad, hay miedo. Todo esto del COVID con todas las noticias no parece haber mucha esperanza. Y aún para algunos piensan que la solución es la vacuna. Y esa no es la solución. No estoy negando lo importante que sea una vacuna desde el punto de vista médico. Lo que estoy diciendo es que su confianza no puede estar en una vacuna. Entonces, una de las primeras cosas que el diablo, que en la obra del diablo, esas que vino Jesús a deshacer, primero es ese trabajo de desconfianza que ha realizado. En segundo lugar, la obra de generar desobediencia. Hoy, por ejemplo, al mediodía que saqué un ratico con mi esposa ahí mientras almorzábamos viendo un poco las noticias, lo he visto varias veces en los noticieros donde los presentadores le hablan a la gente, le dicen que Santa Claus ya salió del polo no sé norte, que ya está de viaje, que ya está hablando con una seriedad de que Santa Claus ya fue vacunado contra el COVID. Yo miraba eso y yo decía, qué desfachatez para engañar, para comunicar mentiras. Y se les ve convencidos. Ustedes seguramente vieron al doctor máxima autoridad en los Estados Unidos dando el informe de que Santa Claus se había vacunado y que todo iba a estar bien. Y usted dirá, eso es para los niños. Son mentiras. Se enseñan mentiras de una manera frontal. ¿Cuántos niños hoy están más impresionados por la verdad de Cristo que por Santa Claus? Y eso nos tiene que llevar a entender que este segundo punto, el de la desobediencia, el que cada día se considere a la Biblia menos importante, a que cada día el hombre está siendo llevado a no poner atención a las instrucciones de la palabra de Dios. La desobediencia es obra de Satanás. Y en tercer lugar, tercera obra del diablo, como dije al principio, son muchas las obras del enemigo. Hoy estoy solo mencionando tres. Una, la inseguridad, la desconfianza, generar desconfianza en el ser humano, en la familia. Dos, desobediencia a la palabra de Dios, a no seguir instrucciones. Y en tercer lugar, a ese establecimiento del yugo del temor y del miedo. Porque aún hoy los cristianos están llenos de temor, llenos de miedo. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos permita ver esa realidad en nosotros. Y por supuesto la realidad en nosotros de la desobediencia y de la desconfianza. En 1 de Juan 3, 23, el apóstol plantea algo muy hermoso respecto del propósito que debe haber en usted y en mí con la venida de Jesús. Él dice, ha venido para darnos propósito, y dice, y este es su mandamiento, el de Jesús. Este es su mandamiento. Y el apóstol Juan lo resume en dos cosas que tienen que convertirse para usted y para mí en el gran desafío
en la vida cristiana. No quisiera decir que aquí se resume toda la vida cristiana, pero es una bonita aproximación a lo que usted y yo podemos definir de lo que debe contener nuestra vida cristiana. En primer lugar dice que creamos en el nombre de su Hijo, que creamos en la obra de Jesús, que creamos en su razón, de su propósito, de su venida, que creamos en la razón de su muerte en la cruz, que creamos en su resurrección, en su ascensión, que creamos en la obra del Espíritu Santo. El apóstol lo está resumiendo en dos cosas sencillas. Dice que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Y dice, y nos amemos unos a otros como Él lo ha mandado. Así se resume de una manera preciosa. Si usted y yo nos concentráramos en el 2021 en estas dos cosas, en creer lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús. Porque Jesús está planteado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el desafío es creer en la palabra de Dios. Y dos, en el que nos amemos los unos a los otros. Porque esa es la expresión, el resultado natural de creer en el Señor. Y ese es el desafío que tenemos para nuestra vida cristiana. Por eso yo quiero invitarles a que esta noche veamos el ejemplo de dos personajes que están muy cerca de la Navidad, que son normalmente los tenemos olvidados porque ellos tuvieron que ver con esto de una manera indirecta y unos meses atrás. Y tienen que ver con Zacarías y con Elizabeth. Elizabeth era la prima de María. Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan Bautista. Y ellos tienen mucho que enseñarnos en esta noche. Les invito a que vayamos a Lucas capítulo 1 y veamos algunos versículos. Ahí en su Biblia no los tenemos en el detalle en la presentación, pero básicamente vamos a ir viendo Lucas capítulo 1, versículo 5, dice que Zacarías era un sacerdote. Dice en el versículo 5. En el versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Está hablando de Zacarías y de Elizabeth, su esposa. Justos delante de Dios, irreprensibles en las ordenanzas del Señor. Muy diferente a los líderes religiosos de la época y de aún de la época de hoy, a los que el mismo Jesús les llamó hipócritas. Dice el versículo 7 que ellos no tenían hijo y que además Elizabeth era estéril y que los dos y ambos, además de que ella era estéril, ya tenían una edad avanzada. Y ahí vemos el panorama de este matrimonio. Ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, para la cultura judía, una mujer, el no tener hijo, y aún para un varón no tener hijo, era una señal de que Dios no los estaba bendiciendo. Y en muchos aspectos el no tener hijo es una especie de maldición. Por eso era normal para una mujer judía temerosa de Dios la importancia de tener hijos. Y aquí estaba esta parejita, avanzados de edad, ella estéril,
pero temerosos de Dios, irreprensibles. Y seguramente fueron muchos los años en que estos dos preciosos, Zacarías e Elizabeth, oraron al Señor por un hijo. Y esperaron por un hijo, y seguro que clamaron por eso. La Biblia no lo dice, pero es claro que en ellos debió haber ese anhelo de tener un hijo. Pero esta historia nos muestra cómo Dios cumple su voluntad en forma inesperada y que nada puede limitar a nuestro Dios. Y quiero aún animarles a que, haciendo este puente entre Navidad y Año Nuevo, podamos nosotros entender que en el 2021 ese mismo Dios no está limitado. Su Dios y mi Dios no está limitado. Que Dios cumple su voluntad, aún en formas que usted y yo no comprendemos ni esperamos. Dice en el versículo 11 de Lucas 1 que a Zacarías, oficiando, porque le tocó oficiar como sacerdote, dice que se le apareció el arcángel Gabriel. Esto demuestra la acción sobrenatural del Señor y cómo este hombre estaba en comunión con el Señor. Se le aparece el ángel Gabriel y el ángel le da visión y le declara decisiones que han sido ya tomadas en el reino de los cielos. Hoy usted y yo no necesitamos un ángel, no necesitamos ángeles. Usted y yo necesitamos es al Espíritu Santo. Y Él en el 2021 estará listo para comunicar que ha llegado el tiempo de las decisiones de Dios para su vida. Pero ese tiempo usted y yo lo podemos retrasar. Y podemos afectar esos planes que Dios tiene. Porque Dios tenía un plan con este matrimonio. Y Dios quería que ellos desde ya empezaran a disfrutar de lo que iban a recibir. Y en el versículo 11 el ángel le dice, versículo 12, 13, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Le da instrucciones. Y le empieza a decir quién va a ser ese hijo. Le da propósito. Le dice, este será grande. Vas a tener gozo, alegría en el 14, en el 15, será grande delante de Dios. Será lleno del Espíritu Santo. Imagínense esas noticias preciosas, que son las mismas para usted y para mí para el 2021. Dice en el versículo 16 algo tremendo. Le dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Piense lo que significa para un padre escuchar estas palabras respecto de un hijo. De poder ir sabiendo por anticipado el propósito de Dios con un hijo de uno. Y aún en el 17 pues sigue hablando de cómo Él irá adelante en el poder de Dios para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero viene el versículo 18. Y aquí es donde Zacarías se vuelve para nosotros un ejemplo. Porque él viene con sus preguntas y sus dudas.
Él le pregunta al ángel y le dice, ¿en qué conoceré esto? Y le da razón, le dice, porque, ángel, yo ya soy viejo. Y mi mujer también es de edad avanzada. No mencionó la esterilidad. Pero era evidente que para Zacarías el tema de su vejez y el tema de la edad de él y de su esposa era un gran impedimento en su corazón. Y este es un ejemplo de la confirmación de la incredulidad que había en el corazón de Zacarías. Y a mí me encanta esta parte porque Zacarías muestra la realidad de cuando dudamos de Dios y a la vez queremos obedecerlo. Ese era el caso de Zacarías, porque él dice que era irreprensible obedeciendo al Señor, pero estaba enfrentando sus dudas. Y eso lo anima a uno a entender que Dios puede hacer cosas grandes y las quiere hacer en su vida y en mi vida. Y frente al 2021 es una linda oportunidad para que usted y yo definamos creer en nuestro corazón lo que Dios quiere hacer. Porque es que el problema no es qué es lo que Dios puede hacer. Ese no es el asunto. El asunto es lo que Dios quiere hacer. Y usted y yo decidimos creer. Ahí está el desafío precioso. Es fácil dudar. Es fácil no entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en un instante. Por supuesto que es fácil dudar. Es fácil confiar en nuestros razonamientos y confiar en nuestras experiencias antes que la palabra de Dios. Es fácil. No estoy diciendo que es lo correcto. Es lo fácil. Lo difícil es perseverar. Lo difícil es tener paciencia. Lo difícil es tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué pasó con momentos de incredulidad con Abraham allá en Génesis 17, cuando Dios le anuncia de tener un hijo? Y él tuvo una reacción muy parecida a la que tuvo Sara. Dice la palabra de Dios, Génesis 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió en su corazón. Abraham también se rió. ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Esa era la realidad de la incredulidad de Abraham. En Génesis 18:12 vemos que Sara también se rió. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. La diferencia es que Abraham le dijo al Señor. Sarita se quedó, fue su racionalización interior. Vemos, por ejemplo, en Moisés, en Éxodo capítulo 3, la incredulidad de él cuando Dios le dice: vas a regresar a Egipto y vas a liberar al pueblo de Israel. Incrédulo. Israel, cada vez que se enfrentaron a problemas, dudaron. Se llenaron de temor.
Se llenaron de miedo. Yo pregunto, ¿dónde está esta iglesia victoriosa que está asustada con el COVID? Porque vamos a hablar las cosas claras. La muerte es una bendición. Y lo hago con respeto, por favor. Pero si hemos de morir, morimos. La Biblia dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pues no podemos estar presos del miedo y del temor. No significa que no nos cuidemos. No significa que no tengamos cuidado. Lo que significa es que si morimos, ¿qué? Gloria a Dios. La visión para nosotros es muy equivocada de la muerte. La muerte es una bendición espectacular para el que está en Cristo Jesús. Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos que ver, según dice la palabra de Dios, a qué vino Jesús. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Preguntaba Pablo. Pero no podemos seguir llenos de miedo, llenos de temor. ¿Qué le pasó a Gedeón allá en Jueces capítulo 6? Cuando se le dijo que sería juez de Israel y que guiaría al pueblo, lleno de dudas. El ejemplo que estamos viendo, el de Zacarías, un sacerdote, con un buen antecedente en los primeros versículos del capítulo 1 de Lucas. ¿Y qué hablar de Tomás? Cuando se le dijo que Jesús había resucitado allá en Juan 20. Las dudas, familia, no las podemos mantener. Podemos experimentar la duda y el temor, pero no podemos permanecer en ellos, dejando que ellos tomen victoria y poder sobre nuestra vida. Porque para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y el temor, el miedo y la duda es obra de Satanás. Y la sangre de Cristo cambió la verdad espiritual porque hay victoria en Cristo Jesús. Eso no es una posibilidad, es una verdad. La posibilidad es que usted lo crea o no lo crea. No podemos, familia, para el 2021 mantenernos en esta actitud de miedo y de temor. No podemos, familia. Yo pregunto, ¿cuáles son las dudas suyas frente al 2021? ¿Va a seguir escondido? Yo le pregunto, ¿cuáles son sus temores a lo que viene? Porque ahora el temor es el COVID, la muerte. Ahora el temor es a la vacuna. ¿Y qué pasa si me pongo la vacuna? Y el temor de la vacuna. Y ay, que ya vacunaron a fulano y que las que vacunaron ya se murieron. Algunos están esperando, poniendo su confianza en una vacuna. Y usted y yo nos podemos vacunar y al otro día morirnos de otra cosa. La confianza no es la vacuna. No estoy diciendo que desconfiemos de la vacuna. Ese es otro tema. Ni estoy haciendo apología aquí a que no nos vacunemos. Ese es otro tema que después hablaremos. Lo que estoy hablando es que su confianza y mi confianza tiene que estar puesta en la cruz del Calvario. Este hombre Zacarías nos enseña que lo importante no es lo que Dios puede hacer, sino lo que quiere hacer.
Dice la palabra de Dios de que él, después de que manifestó ese temor en su corazón, porque en el versículo 20 muestra la confirmación, porque el ángel le dice: por cuanto no creíste a mis palabras, quedarás mudo. Y tuvo que quedarse todo ese tiempo mudo. Yo le quiero pedir, reflexione por un instante. Un sacerdote mudo. Y le quiero recordar que la Biblia dice que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, reales sacerdotes, mudos, cuando lo que tiene que hacer un sacerdote es profetizar. Lo que tiene que hacer un sacerdote es orar. Un sacerdote debe enseñar la palabra. Un sacerdote debe evangelizar. Mudo, ¿cómo hacemos? Y así está nuestra iglesia, posiblemente muda, porque permitimos el temor. Y la palabra de Dios dice que fue solo hasta cuando él tuvo la experiencia. Allá en el versículo 67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Cuando tuvo esa experiencia con Cristo Jesús, le fue devuelto a Zacarías el poder de la palabra. Yo por eso quiero, familia, invitarles a que es posible que usted y yo estemos como Zacarías, llenos de incredulidad, aunque estemos anhelando obedecer al Señor. Porque yo sé que el mundo está lleno de gente que están también llenos de incredulidad, pero no desean honrar al Señor, agradar a Dios, obedecer a Dios. Yo parto de la base de que usted y yo estamos anhelando en nuestro corazón agradar a Dios en el 2021. Yo parto de la base de que usted y yo queremos en el 2021 vivir como hijos de Dios, vivir diferente. Parto de la base de que en usted y en mí hay temor, de reverencia y decisión para vivir distinto. No más mediocridad, no más de lo mismo, no más temor, no más miedo, no más inseguridad. Yo le animo en el nombre de Jesús. ¿Quién se va a dejar usar el próximo año en medio de las limitaciones y las imposibilidades? ¿Cuántos de nosotros vamos a aprovechar el 2021 para permitir al Espíritu Santo que genere un gran avivamiento? ¿Cuántos van a querer seguir en lo mismo que estamos ahora? ¿Cuántos vamos a querer seguir en la comodidad de un clic para oír un mensaje? La vida cristiana, familia, no se puede limitar simplemente a escuchar una predicación. Dios quiere usar su vida y mi vida con autoridad y poder, y aún en este tiempo mucho más que en cualquier otro tiempo. Recuerden el mensaje que tuvimos el 23, el último mensaje que tuvimos el 23 cuando nos reunimos. No había lugar para Jesús. No había lugar
en ninguna parte para Jesús. ¿Estás lleno de qué en este 27 de diciembre? ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿Qué es lo que llena tu mente? ¿Qué es lo que llena tus ganas, tus propósitos? Estás lleno de ti mismo, estás lleno de tu trabajo, estás lleno de dinero, estás lleno de querer conseguir cosas, estás lleno de materialismo, estás lleno de egoísmo, estás lleno de amargura, estás lleno de dureza de corazón. ¿De qué estás lleno? Mira tu maleta. No es cuestión de que abras un espacio para meter a Dios ahí en un rinconcito, no. Dios es todo y tiene que ocupar todo. Y todo significa que nada más puede ir en esa maleta. Yo te animo a que reflexionemos cómo quieres vivir el 2021. Estamos a 4 días de terminar el año. Llega el 2021 y llega el momento de las definiciones, de las decisiones. Y te animo, aunque estés como Zacarías, aunque estemos como Zacarías, llenos de dudas, dispongamos nuestro corazón para que Dios haga algo grande. Y Dios usó la vida de Zacarías y de Elizabeth para levantar un varón precioso, Juan Bautista, con un plan, con un propósito precioso. Y tú y yo somos los Zacarías del siglo XXI, que Dios quiere usar para levantar los Juan Bautistas, que le abrirán campo a Jesús, que irán delante de Jesús, abriendo camino para este último tiempo. Porque ya durante 2000 años hemos hablado de la primera venida de Jesús y ya estamos muy cerca de su segunda venida. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Yo les invito a que reflexionemos, disfrutemos este fin de año que viene, pero reflexionemos, pensemos, analicemos, hagamos el balance, saque el balance espiritual. ¿Cuánto tiene usted en su balance de miedo y temor, de certeza y de seguridad? ¿Cuál es el saldo que usted tiene en su cuenta espiritual? Yo sé que usted está muy cierto y muy preocupado por el balance del saldo que tiene en su cuenta bancaria. Y está bien, porque es parte de la administración. Pero, ¿cuál es el saldo de su cuenta espiritual? ¿Cuál es el saldo de su fe? ¿Cuál es el saldo de la perseverancia? ¿Cuál es el saldo de la fidelidad? ¿Cuántos ceros tiene esa fidelidad? ¿Cuántos ceros tiene la decisión de su perseverancia? ¿Cuánto es el costo con el que usted está dispuesto a pagar por ser hijo de Dios? ¿Son solo ceros a la derecha de una comilla? ¿O son ceros a la izquierda? ¿Cuánto vale el peso de tu fe? ¿Cuánto vale el peso de tus convicciones? ¿Cuánto vale el peso de tu desafío? ¿Cuánto vale el peso de tu madurez? ¿Cuánto vale el peso de llamarte hijo de Dios? Vamos a orar, familia, pidiéndole al Espíritu Santo nos ayude con su gracia y su misericordia. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo, por este año 2020 que está lentamente, Señor, pasando, o quizás rápidamente, Señor. Gracias por este 2020 tan especial. Qué bueno que ha sido tan difícil. Ha sido doloroso, Señor. Ha traído pérdidas. Hemos perdido familiares, Señor.
hemos perdido amigos, pero a la vez hemos ganado. Porque cada una de esas pérdidas de familiares, de amigos, pérdidas de trabajo, pérdidas de salud, nos están invitando a volver a ti, a considerarte a ti. Gracias porque este 2020 ha demostrado de lo que estábamos hechos. Ha demostrado la madurez o la inmadurez de nuestra vida espiritual. Yo te adoro y te doy gracias, Señor. Necesitamos hacer este balance, Señor, para saber con qué saldos pasamos al otro lado del 2021. Oh Dios, perdona tanta incredulidad. Perdona tanta necedad, oh Dios. Perdona tanta frialdad, oh Dios. Perdónanos, Jesús. Porque nos hemos adormecido. Porque nos hemos distraído en tantas cosas, Señor. Perdónanos porque tú tienes victoria sobre la muerte, la enfermedad, el miedo y el temor. Y aquí está tu pueblo, Señor, lleno de miedo, aún a morir. Llenos de temores a ser enfermos. Y nos hemos quedado paralizados. Perdónanos, Señor. Gracias por todo lo que aprendimos, crecimos y maduramos. Gracias por tu fidelidad este 2020, Señor. La iglesia ha permanecido, Señor. Yo te agradezco, Señor. Yo creo profundamente que estamos pasando al 2021 más conscientes de cuánto te necesitamos. Más conscientes de esa obra en la cruz tuya, Jesús. Más conscientes de cuánta necesidad tenemos de ti, Espíritu Santo. Oh Dios, gracias por el 2021, año del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Danos hambre, por favor. Hambre y sed de tu palabra en el 2021. Vendrán cosas grandes. Cosas preciosas que tú tienes preparadas, más allá de nuestras limitaciones, más allá de nuestra incredulidad. Tú viniste a deshacer las obras de Satanás, que en el nombre de Jesús están deshechas en nuestras vidas. Y has traído a Jesucristo, a su Santo Espíritu, para construir y levantar la obra de Dios en el último tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia.